Bueno, un poco la agenda del día. La idea es poder hacer una breve presentación de cuáles vienen siendo los pasos que venimos haciendo en Inviagro en región pampeana y poder contarles un poco cuáles son los próximos pasos proyectados. Después, Michael nos va a contar un poco el caso de la Sofía, qué es lo que viene haciendo a partir de ingresar en el proyecto de Inviagro. Y después la idea es que podamos tener un espacio de intercambio para poder compartir si hay si estamos haciendo alguna otra actividad o bueno, cómo podemos proyectar juntos también esta próxima etapa. Y la idea es poder estar cerrando a las 10, así ya terminamos. Breve la reunión. Bueno, para comenzar, vamos a repasar un poquito la metodología de InvioAgro. Ya la tenemos súper clara después de muchas presentaciones y muchos años en el recorrido. Pero bueno, siempre es lindo recordar cuáles son las distintas etapas y poder repasar dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos. Si querés, Mike, pasar la diapos así, aparece toda la metodología. Bueno, un poco estas dos grandes pilares que tiene de la co-construcción y la adaptación, de ir todo el tiempo aprendiendo del proceso e ir mejorando la metodología. Y bueno, los distintos pasos. En primer lugar, se identificaron esos espacios de conservación dentro de cada establecimiento para poder identificar los potenciales espacios y empezar a conservarlos y medir cuál es la biodiversidad que albergan. A través del taller de sensibilización se realizaron las fichas de diagnóstico, se desarrolló un protocolo de monitoreo especial para la región. Después, en segundo lugar, se implementó ese protocolo de monitoreo. Se realizaron las dos campañas de monitoreo en los establecimientos para poder realizar así la línea de base regional y este informe de resultados. Y en la tercera etapa, que sería un poco en el momento en donde estamos hoy parados, es empezar a definir objetivos de biodiversidad, especialmente prestando atención a cuáles fueron los resultados obtenidos en el informe que salió en septiembre. Y bueno, las próximas etapas entonces sería empezar a diseñar más en detalle estas estrategias de manejo para poder implementarlas y después poder evaluar si estas estrategias de manejo tuvieron algún impacto positivo en la biodiversidad y poder también hacer una evaluación completa, digamos, de toda la metodología. Actualmente en Región Pampeana, como les comenté, estamos en esta instancia de empezar a definir objetivos concretos. Después, en la región de Cuyo, empezamos este año con lo que es el taller de sensibilización y ya se realizó la primera campaña de monitoreo ahora en este verano. Y estamos esperando que ahora en enero, febrero, poder realizar la segunda campaña de monitoreo. Y después en región de Gran Chaco estamos un poco más avanzados, ya se realizó todas estas primeras etapas y ya se está comenzando a implementar una estrategia de manejo alternativa que más adelante les vamos a contar un poquito de eso. Y ahora sí, más en concreto, la línea de tiempo de la región, arrancando desde este año, en septiembre de 2025, tuvimos un encuentro virtual donde se presentó el informe regional de línea de base que se realizó. Después, ahora en diciembre, lo que estamos haciendo es la recopilación y la estandarización de todas las bases de datos de todos los distintos grupos biológicos que hoy quizás tienen distintos formatos. La idea es poder empezar a reordenarlos un poco y que queden todos de una misma forma para después poder realizar análisis más concretos y también que después, en un ideal, poder tener de todas las regiones una misma forma de almacenar los datos para poder empezar a compararlos y hacer análisis más concretos. Para después, en febrero o marzo, la idea es poder tener un informe individual para cada uno de los establecimientos de pilotos de InvioAgro con los resultados concretos de su establecimiento. Por ahí tomando de base el informe regional, que si bien hay algunas cosas bien detalladas de cada uno de los establecimientos, el carácter que tiene, digamos, y el objetivo es bien macro y regional de todos los establecimientos en conjunto. Por este motivo nos parecía interesante poder realizar un informe individual para cada uno y a partir de este informe poder empezar a pensar más en concreto en cada establecimiento cuál sería la estrategia de manejo que más se adecue a las condiciones.
por ahí empezar a ver de todo el establecimiento cuáles son los espacios de conservación que conservan más biodiversidad, cuáles son los que conservan menos, de qué forma, qué grupos biológicos, cuáles pueden ser las estrategias de manejo que se pueden adaptar mejor a cada uno de esos espacios puntuales, lineales, areales. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí empezar a diseñar estas estrategias. Probablemente tengamos un formulario donde cada productor pueda ir eligiendo en base a algunas características cuáles son las estrategias de manejo que más le resultan. También podemos pensar en algunas entrevistas por ahí puntuales con cada uno para ir detallando el caso particular, o también algún taller grupal de todos juntos para un poco similar a lo que hicimos el año pasado en San Félix, como para de poder describir bien en particular cuál va a ser la estrategia que se va a implementar. Em, el próximo paso es, bueno, concretamente seleccionar después de todas este formulario, entrevistas, taller, las estrategias de manejo para después poder implementarla ya lo que sería en la segunda etapa de 2026 y arrancando 2027 ya poder monitorear esa estrategia, hacer el seguimiento y algún informe final de, digamos, de todo el proceso, no solo de los resultados de biodiversidad, pero también de la implementación de la estrategia y la evaluación. Bien. Bueno, y como les comentaba Cande, en el Gran Chaco ya comenzamos con esa etapa de la implementación de las estrategias de manejo y acá queríamos mostrarles cuál es esa estrategia que estamos abordando, como simplemente a modo de ejemplo o quizá como una estrategia disparadora que probablemente también les pueda servir para sus establecimientos. Nosotros vamos a trabajar en la implementación de cultivos de cobertura primavera-estival en sectores de cabecera de lotes agrícolas. Mediante talleres definimos, junto con los productores e investigadores, trabajar en estos sectores porque son zonas en donde los cultivos de renta no se implantan bien y el productor tiene mucha pérdida. Entonces era como buscarle una vuelta de rosca de cómo aprovechar estos espacios y quizás poder transformarlos en nuevos elementos del paisaje que aporten valor ecológico, ¿no? Entonces, vimos que este sector definimos como una franja de 20 metros, porque haciendo unos análisis observamos que en esa franja era donde el cultivo en esa área no se implantaba bien, había mucha pérdida y después, digamos, la curva de esa rentabilidad aumentaba. Entonces definimos este sector como franjas de 20 metros por 500 metros de largo. Hicimos una búsqueda con el equipo y también con los productores. Los productores se comprometieron bastante durante todo el proceso, desde pensar cuál podría ser esta estrategia de manejo hasta ver cuáles podrían ser los cultivos a utilizarse. Entonces seleccionamos dos especies, perdón, Macroptilium latiroides, que es el mancebo, es una forrajera, una leguminosa, bueno, que tiene una flor interesante, pensándolo como atractivo para polinizadores, y el mijo perla para que aportar más cobertura a esta área. ¿Qué vamos a hacer en estos sectores? Vamos a monitorear artrópodos benéficos, polinizadores y controladores biológicos, y también vamos a tomar y trabajar con muestras de suelo, midiendo diferentes variables como bueno, humedad, condiciones químicas del suelo, carbono, conductividad y otras variables también físicas y químicas. La idea es trabajar en estos sectores, pero también vamos a monitorear los sectores de bosque o cortinas que están adyacentes a esta franja, y también el cultivo de renta. Entonces, lo que queremos ver es si hay un flujo de biodiversidad en ese sentido, ¿no? Desde esas cortinas hacia el sector de borde y hacia el interior del lote.
ver si hay como una especie de derrame de esa biodiversidad y si estas franjas, estos nuevos elementos, funcionan como una especie de conector entre estos dos ambientes. Nosotros, bueno, como les contaba Candes, ya arrancamos, ya se sembraron estos cultivos, vamos a hacer visitas en los establecimientos, tenemos como 5 visitas programadas para ir monitoreando las variables del suelo y ya en enero y febrero vamos a ir a colocar las trampas para monitorear los insectos benéficos y ya después de febrero, una vez que tengamos la segunda colecta, comienzan, bueno, todos los análisis de laboratorio, tanto de polinizadores, controladores biológicos, como de las muestras de suelo. Vamos a trabajar, perdón, les comento también en cinco campos de la región y esta estrategia se va a implementar de la misma manera en esos 5 campos, ¿sí? Es como estamos abordando solamente esta estrategia para ver, bueno, su efectividad. Y bueno, entre las novedades que nos ponen muy contentas poder transmitirle es que nos presentamos a mediados de este año para un fondo que es el GEBIF, el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad, que seleccionó organizaciones de América Latina y del Caribe para financiar proyectos a través del BID, que es Información sobre Biodiversidad para el Desarrollo. Bueno, y estamos muy contentos y orgullosos porque se presentaron 400 proyectos, de los cuales quedaron seleccionados 16 o 19 para toda la región y 4 para Argentina, y nosotros estamos dentro de esos 4. Así que bueno, estamos súper, súper contentos y es un resultado más que se suma para este año y una iniciativa muy grande para arrancar el 2026. Nuestro proyecto se titula Fortalecimiento de la generación de datos sobre biodiversidad a nivel de finca para apoyar la toma de decisiones en paisajes productivos. Básicamente y en términos generales, nos comprometemos a subir toda esta información que venimos recolectando a lo largo de todos estos años de los distintos grupos taxonómicos de biodiversidad, estandarizar esas planillas y poder subirlas a esta plataforma que es global. El programa lo que busca es fortalecer la capacidad de las instituciones para movilizar estos datos de biodiversidad que queden disponibles para fortalecer la toma de decisiones tanto a niveles políticos como a nivel bueno, estratégico para el sector productivo, ¿no? Así que bueno, Ah, estamos súper contentos por esta noticia. ¿puedo sumar algo, May? Sí, obvio, Guille. Em, la- bueno, la primera es que felicitarlos a todos ustedes que son parte, que hacen InVivoAgro, porque hizo que sea un proyecto seleccionado o una parte del proyecto ha sido seleccionado, porque hacemos muchas más cosas que las que se propusieron ahí. em, y se seleccionaron, en toda Latinoamérica y el Caribe se presentaron 430 proyectos y solo financiaron o van a financiar 17, 4 de Argentina y uno de esos es InVivoAgro. Y la verdad que cuando hablamos con algunos de los representantes de ese fondo, estaban muy contentos y sorprendidos que sea una organización de productores trabajando con instituciones de ciencia y técnica los que lo lleven adelante. Así que eso quiero felicitarlos a todos. Y lo otro, respecto, que también es mi deber informar respecto a, la, a esto de compartir, subir los datos a una base, es algo que es bastante necesario en muchos temas en biodiversidad puntualmente, pero es sumamente
riguroso y cuidadoso, ¿no? Qué información compartimos, tenemos muchos grados de libertad para decidir qué información se comparte y cuál no. Y quiero traer la anécdota de que nos contó el otro día, Cande se va a reír porque quedamos cuando el ejemplo de si hay una especie en peligro de extinción en el campo de algunos de ustedes, suele ser la recomendación de este fondo, es que no declaren ninguna ni latitud ni longitud y quizás hasta ser muy cuidadosos. Y nosotros decíamos, bueno, pero es importante compartir que está. Sí, pero hemos tenido problemas con cazadores furtivos. Así que nos imaginábamos un cazador con el fusil y buscando en la compu la base de datos de GBIF. Y se puede hacer eso y se puede poner que se comparte solo por pedido a la institución y a quien quiera, etcétera. Así que eso también es importante. Gracias, Guille. Creo que Álvaro tiene la mano levantada. Sí, buen día. Una consulta. Normalmente hay más allá de un proyecto, la financiación va vinculada a una entidad, o sea, que es la que tiene la relación con el BID y hay todo un sistema de control. Este dinero lo recibe INTA, lo recibe CREA. ¿Quién se encarga de gestionar ese manejo de flujo? ¿Está definido el monto? ¿Está definido el Sí, tiempo? Ujú. el monto son 28.000 euros por 2 años. No es para los montos que requiere Invioagro, no cubrimos todo el presupuesto, pero es importante. Y la institución que lo gestiona es CREA. Ok. De hecho, tengo que enviar, ahora cuando termine esta reunión, tengo que enviar una serie de formularios que nos pidieron para activar el proceso de firma, eh, y, y arrancaría el 1 de febrero. Febrero. Ok, me dijiste 28.000 Son euros. 28 Sí, mil Dividido en euros. 2 años son 14.000 euros por año. Sí, es el 60%, a la firma el 60%, después Ok. hay un desembolso del 30% y otro del 10%, atado a que hayas gastado. Uy, uy, se le ocurrió. dijo que estaba complicado Justo. con la conexión. Pero sí, Sí. es un 60% al inicio cuando se realiza la firma, después un Ujú. 30% a mitad de término, sería cuando finaliza el primer año, y después un 10% cuando se termina, digamos, a los 2 años el proyecto. Ok. Sí, también un poco ligado a el avance de las actividades que tenemos programadas, se puede ir solicitando como un adelanto de esos desembolsos del fondo. Bien, no hay otra pregunta, avanzamos. Y bueno, también contarles que tenemos potenciales publicaciones científicas que ya se están empezando a gestar ideas dentro de las instituciones aliadas para arrancar en el 2026. Una de ellas es poder hacer una publicación sobre el proceso de implementación de la metodología InBioAgro. Esta publicación es transversal, digamos, para todas las regiones, porque si bien InBioAgro tiene diferencias sutiles en cuanto a cómo se aborda el proyecto en las distintas regiones por cuestiones que están vinculadas a las características mismas de las regiones y también de las instituciones que nos acompañan. El proceso metodológico general es el mismo para todas estas regiones, así que bueno, estamos pensando en abordar una publicación que puedan participar todas las instituciones.
Otra de ellas es el comenzar el desarrollo de los indicadores de biodiversidad dentro de los establecimientos, para región pampeana. Esta publicación estaría como liderada por el equipo de INTA. Eh, Otra para región chaqueña que tiene que ver con análisis de paisaje y variables agronómicas relacionadas con la biodiversidad. Aprovecho ahí para contarles que nosotros en región chaqueña este año eh, se sumó un becario postdoctoral con beca cofinanciada, CREA CONICET, que trabaja con el Instituto de Ecología Regional, que va a trabajar con toda la base de datos de Chaqueña, para poder abordar el desarrollo de indicadores para los sistemas productivos de la región. Bueno, ahí aprovecho en este espacio, nos acompaña Jime, bueno, también Marcela y otras tesistas de INTA. Jime, no sé si vos querés sumar algo con respecto al tema publicaciones, hacer algún aporte, comentario. No, decirles que estamos muy contentos con la base de datos que pudimos obtener de estos 2 años, que son muchos datos, que somos muchos investigadores que estamos trabajando en diferentes grupos biológicos y, y nada, que estamos viendo de qué manera los estamos ordenando también para que ya estén disponibles y nada, empezando a ver cómo analizamos estos indicadores que tanto necesitamos de biodiversidad para poder tomar decisiones cada vez más ajustadas y tener también muestreos más simples o quedarnos con algunos grupos. Esa es la idea, digamos, de ir afinando en todo este proceso. Después ahora Michael les va a contar todo lo que estamos pensando, que en realidad él nos impulsa a, a ver cómo seguimos en las mejoras. Tenemos muchas ideas, pero bueno, vamos a ver cómo las implementamos y cuáles son las exitosas de estas ideas. Así que Michael ahí es un pionero en eso. Y bueno, acá están las chicas, está Pilar García, que está trabajando en la tesis en el campo también en el establecimiento de la Sofía, con todo lo que es gestión de biodiversidad. Después está Mariana Achuri, que ella va a hacer todo lo que es manejo en los elementos puntuales. Nuestra idea es mejorar un poco ahí los tanques, ¿no? Porque encontramos que son lugares puntuales donde tenemos digamos, anfibios. Más que nada en los momentos de sequía fueron esos sitios donde se encontraba mayormente este grupo, que es un grupo sensible, indicador de calidad ambiental. Entonces la idea es mejorar esos lugares, más que nada la parte interna, con todo lo que es vegetación, digamos, palustre, de algún modo poderla insertar dentro de los tanques sin que afecte, ¿no?, la vida de ganado. Y después, bueno, hacer mejoras toda en la parte externa, porque lo que encontramos es que la mayoría de la vegetación que hay es exótica, invasora, hay poca diversidad, ¿no?, de esta vegetación, y bueno, empezar a enriquecer esos espacios. Y, y bueno, y eso, por ahora vamos con eso. Bueno, después tenemos otras Gracias. ideas, pero bueno, lo dejamos a Michael que cuente un poco más. Gracias, Jimé. Bueno, y antes de darle la palabra a Michael, me gustaría que, bueno, Guille les cuente qué es lo que tenemos pensado también para 2026 con respecto a el escalamiento del proyecto. Bien, espero que no se me corte. Era ley de Murphy que se me iba a cortar la electricidad Sí. cuando esté hablando. Ahí estoy con el teléfono. Bueno, em, ¿qué es la idea de escalamiento? Algo que hemos aprendido, ¿no? Es seguramente la temática o trabajar sobre biodiversidad. No es un tema altamente prioritario para los 2.200 miembros CREA, pero
Uy, sí. No, Guille, no. tiene una suerte. Congeló. Guille, te congela. Para más, Guille, no, se entrecorta mucho el audio. más productores sean parte. Guille, Ahí, ahí, ahora, sí, apágala, ahora sí, pero te pediría que arranques ahí de nuevo ahí porque me escucha mejor. sí, sí, sí. El, Si podés perfecto. comenzar Si desde el no, inicio, porque al inicio nomás se empezó a perder. en qué, dale, comienzo desde el inicio y si no, Sí, si se me sigue cortando, que siga Michael y al final yo se los cuento, me conecto con llamada telefónica a Zoom, que va a ser dale, mejor. ¿Les dale, parece? dale. Sí, ahora se te Bueno, está escuchando bien. avísame si... Perfecto. Bueno, lo que les decía es, eh, la, la temática de este proyecto, trabajar en biodiversidad, sabemos que es en parte un tema de nicho, que posiblemente no sea hoy en día no sea prioridad para todos los productores, pero que o venimos relevando interés en más que los 30 productores más o menos que están hoy participando. Entonces, tenemos la obligación y y nos parece relevante poder dar una propuesta para todos aquellos que quieran participar de este proceso que hemos ido construyendo y hoy podemos decir, tenemos un proceso definido de gestión de biodiversidad en agroecosistemas, ¿no? Entonces la idea de, obviamente, para escalarlo, lo tenemos que hacerlo sostenible desde el punto de vista económico también. Y no podemos estar siempre atados a que haya un fondo que financie una parte. Seguramente irá apareciendo y eso hará que después una parte se pueda financiar con eso, pero necesitamos pensarlo eh, sin el aporte de fondos. Entonces, la idea es de establecer una especie de programa de gestión de la biodiversidad en agroecosistemas, un programa, un InvioAgro 2.0, que no es otra cosa que hacer una convocatoria y va a seguir como programa y va a estar calendarizado porque obviamente no podemos ser, bueno, alguien hoy quiere empezar a hacer algo y arrancamos con uno solo, dentro de 3 meses quiere empezar otro productor y hacemos foco ahí, no. Bueno, hacemos un llamado, lo difundimos, el grupo de productores interesados, imagínense, no sé, 10 productores quieren seguir el mismo camino que han realizado ustedes. Bueno, en mayo hacemos el primer taller de sensibilización, entre quizás julio y septiembre se define el plan de monitoreo, los equipos de expertos eh, arman toda ese plan y la logística y realizan los monitoreos en la primavera, verano, otoño del año siguiente y se termina con un informe general de línea de base o de estado de biodiversidad en cada establecimiento en general y en la región en particular, ¿no? Entonces nos imaginábamos un programa de un año y medio, más o menos, y llegaría hasta la etapa en la que están hoy ustedes, ¿no? Tener la información y después podemos pensar si también amerita que haya algo parecido para el momento de implementar las estrategias. Como les decía, para darle sostenibilidad económica también a esto, ese programa sería pago, ¿no? Básicamente el principal, el mayor costo que tenemos viene de la parte de poder realizar los monitoreos, que es lo que requiere más recursos, ¿no? Y bueno, el equipo de CREA estaría coordinando todas esas acciones y participarían todos los investigadores que nos han acompañado hasta el momento. Así que vamos a trabajarlo durante el verano y esperamos en marzo, abril poder lanzarlo.
Gracias, Guille. Y sumo una cosita que estaría destinado como este primer escalamiento para las regiones que ya la abordamos por completo, es decir, las regiones pampeana y del Gran Chaco, o sea, para miembros Exacto. CREA que se encuentren en esas regiones, todavía para valles cordilleranos o Cuyo no, porque bueno, recién estamos arrancando con esa región. Y otro ítem de ese escalamiento es que tenemos la intención de poder desarrollar una plataforma para digitalización de los campos, empezar a poder automatizar un poco más algunos procesos del proyecto o programa, bueno, para empezar a ganar, ¿no? Más tiempo, más eficiencia en toda esa primera etapa. Así que también es algo que tenemos en mente con unas ideas bastante generales, pero ya tenemos programadas reuniones para comenzar el desarrollo de esta plataforma con personas especializadas dentro de CREA. Así que bueno, eso también sería una parte más de ese escalamiento. Y bueno, Guille, te, te- te llamo de vuelta por el tema de las declaraciones de Alinvest. Por eso se me corta internet, porque me hacen hablar de plata, hacer pedidos, mangazos, todo. Pero bueno, por lo menos no me ven la cara. Eh, nada, no, queríamos, acá viene un pedido. Eh, Otro de los proyectos que tiene el área de ambiente, el proyecto más paraguas que tenemos, Gestión Ambiental CREA, que entiendo que todos lo conocen, y el cual también alimenta y en partes le da... Perdimos. No lo puedo creer. Aparte, lo deja arrancar, eso es lo peor de Sí, todo. sí. todos los proyectos relacionados Y de este programa, el programa Alinvest Verde de la Unión Europea. Eh, y este programa, como la mayoría de estos fondeos, siempre tienen indicadores de cumplimiento o indicadores de- de- para el monitoreo de si está cumpliendo con los objetivos, ¿no? Particularmente uno de los indicadores que tenemos que cumplir y a lo cual está relacionado que obtengamos parte de los fondos es el de 200 productores que declaren haber realizado alguna práctica de sostenibilidad, ¿no? Entonces uno propone que va a realizar muchas acciones y apuntaba a un alcance de 200 productores. La forma en la que los monitoreadores del fondo aceptan que eso se haya cumplido es si un productor firma una declaración, un documento donde dice realicé tales prácticas, me sirvió o no me sirvió, eh, creé, ellos miran mucho la creación o el mantenimiento de empleos verdes. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, si parte del equipo de ustedes estuvo realizando alguna de estas acciones, lo consideran un empleo verde. Em, entonces, eso es la dificultad que tiene Camerita, es que cada productor firme o complete este documento. Y de ahí viene el pedido, ¿no? Las acciones que estamos realizando en InvioAgro son acciones de sostenibilidad que son muy bien vistas para esto. Entonces el pedido viene si pueden darnos su aval para así sumar más productores en el cumplimiento de este indicador. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un formulario, que ahí está el QR y después igualmente se los vamos a pasar. Completan ese formulario, es Google Form. Con eso nosotros completamos el documento que nos piden ellos llenar, se los pasamos ese documento a ustedes para que lo lean y
si están de acuerdo, estampen una firma electrónica en el mismo. Sé de, quizás ya hay alguien que lo ha completado, sé de los que están acá, a los que vi, sé que Fer García Llorente lo completó, así que Fer puede contarle qué tan complejo o no es. Pero bueno, ese era el pedido puntual y con lo que los molestaremos enviándoles un form. Gracias, No sé si me Guille. olvidé de algo, Mike, Cande. No, no, Creo que perfecto. no, pero bueno, por ahí si alguno tiene alguna duda o consulta, eh, quizás lo podemos dejar para el espacio de intercambio. Perfecto. Bueno, y ahora nos gustaría darle el espacio a Michael para que les cuente el proceso y las acciones que él está llevando en la Sofía. Voy a dejar de compartir para... No te escuchamos, Michael. No. No, ¿Ahí? Ahí te escuchamos, perfecto. Mike, creo que Perfecto. tenés que dejar de compartir para que pueda compartir Sí, Michael. Mayra ah, tiene que perdón, dejar de Ahí compartir. va, perfecto. pensé que había dejado. Disculpa, No. ahí está. Ahí está, Ahí está. ¿Subió bien? Sí, perfecto. perfecto. Bueno, bueno. Hay una frase que dice, todo lo que necesitaba aprender para la vida lo aprendí en Jardín de Infantes. Y para mí hoy estoy yendo al Jardín de Infantes de nuevo. Este, Muy entusiasmado con este proyecto, reaprendiendo un montón de cosas. Y me encantan los compañeritos de clase. Este, Equipo del INTA, CREA. La verdad que nos están iluminando y dando una mirada que para mí es súper virtuoso en el I, ¿no? Económico, ambiental y social, no es la naturaleza o lo económico. Y voy a tratar en 15 minutos compartir un poco cómo lo estamos viendo y cómo lo estamos viendo en la empresa. Y yo diría que hay tres proyectos refundacionales relacionados a la naturaleza en la empresa nuestra. La primera fue cuando veníamos de hace 18 años en ese momento trabajando semillero, producción de semilla con bajo riego en el campo y estaba empezando a ver cosas que no nos gustaban, de compactación, de algún índice de sodio que se elevaba. Este, y mientras estábamos haciendo esto, nos tocó justo una época muy lluviosa del 13 al 17, que eran 1500 milímetros por año, y se nos empezó a desmadrar todo, un campo que ya estaba sistematizado, que hacíamos mucho doble cultivo, empezamos a ver cárcavas en las cunetas, cárcavas en los lotes, y entonces encaramos un proyecto de resistematización, hicimos una planilaltimetría de todo el campo, trazás las curvas de nivel y sobre eso empezás a modelizar qué está pasando con el agua y, y uno aprende que el agua empieza a ir por lugares que intervenimos, ¿no? Una cuneta, un alambrado, y ahí es donde estábamos generando lío. Así que el primer aprendizaje ir contra la naturaleza fue esta encaramos un proyecto que todavía seguimos sumando, pero nos llevó 2 años diseñar cómo era desarmar todo lo que habíamos hecho, desaprender todo lo que habíamos hecho, reambientar los lotes, cambiar alambrados, cambiar caminos, y básicamente si uno ve la mitad del campo, la zona de abajo es lo más plano. Después tenemos una pendiente hacia el bajo y vuelve a subir del otro lado, pero la pendiente también es en todas direcciones. Y lo que terminó en este proyecto es todo lo azul son terrazas, sembrables,
que frenan el agua. Acá la cosa es retener el agua, y si llega a llover demasiado, bueno, las terrazas conducen hacia las vías vegetadas, que son las líneas verdes. Y teníamos un campo ahora con casi 30 hectáreas, lo que llamábamos desperdicio, que acá vemos un ejemplo. Lo típico de nuestro campo, terminamos abajo en un campo natural, en un bajo, en general salino sódico. Subiendo tenés un lote 3, 4, 5 EW, que ahí tratamos de poner alguna pastura dependiendo de la calidad, de un agropiro, o podemos hacer cebadilla, y después subimos a la parte agrícola, ¿no? Y ya vemos que las terrazas se empiezan a construir desde la zona agrícola para contener el agua antes que empiece a bajar por la pendiente. Y nosotros veíamos esto como áreas de desperdicio. Che, son 30 hectáreas que tenemos en el campo y que además tenemos que mantenerlas cortaditas porque eso tiene que conducir agua. Y ahí es donde empezamos con el ingeniero Santiago Poggio de la FAUBA, tratando de ver si valor y si tienen valor como corredores. Y en ese proceso, que vino muy demorado porque ahí empezaron las secas, hice las terrazas y empezó la seca. este, y vino el proyecto InvioAgro, y me encantó porque era mucho más amplio que solo mirar un pedazo, era mirar lo productivo y lo no productivo, cómo conectarlo y mirar toda la cadena trófica, no solo el impacto, digamos, sobre los cultivos. Y, y para que se den un poquito la escala del campo total, digamos, la zona central es más bien lo más alto, más llano, y después tenemos las pendientes que terminan en dos bajos. Uno que es un canal municipal y el otro es la naciente de un arroyo en Las Escobas. Y todo lo que es amarillo es hoy superficie dedicada a ganadería 100%, donde la mitad es campo natural. La mitad de nuestra superficie ganadera es un 15% del campo, 50% del área dedicada a ganadería. Y bueno, manejamos este mix de bajos con campo natural, pasturas, y después tenemos agricultura. Y acá nos empezó a agarrar el chip pará, sí, las vías vegetadas conducen agua de arriba para abajo, pero pueden a la vez las vías conducir biodiversidad de los bajos hacia las partes agrícolas. Nos cambió esa mentalidad. Y cuando veías el manejo de nuestros bajos, especialmente en los últimos años con seca, eran la playa de estacionamiento, ¿no? Lo que defendíamos a muerte eran los verdeos y las pasturas perennes implantadas. Y bueno, ante cualquier duda, escasez de algo, lluvias, bueno, toda la hacienda a los bajos. Y esto era típico lo que verías en como digo, 15% de nuestro establecimiento. Hasta que vino un amigo llamado Mariano Codicido y Nicolás, no, perdón, Fernando Niclis, y justo había empezado a llover el año pasado en octubre, y en unos bajos se empezaron a generar estas lagunas, algunas grandes, pero muchas chicas y encadenadas. Y me dijo, che, que esta área es de potencial biodiverso enorme. Por eso dije, bueno, ¿qué tenemos para perder? Me dijo, ¿por qué no los encerrás a ver qué pasa? Entonces hablamos y dijimos, che, encerremos la cadena de lagunas, me voy de vacaciones, vuelvo, y el administrador me había encerrado una laguna grande, una chiquita, encadenada con lo que era el canal municipal. Y ya en 3 semanas esto era lo que se veía. Una diferencia enorme de desarrollo vegetal. Se ve la laguna que estaba clausurada, empezando a generar vegetación en los bordos y empezando a colonizarse con especies acuáticas. Las lagunas que estaban afuera eran el charquito para la hacienda que removían, y eran unas con esto. Entonces hablo con Mariano y me dice, no, lo que tenés que hacer es agrandar, tenés que encapsular la cadena de lagunas, una sola, no tenés ni escala, ni vas a aprender. Como veíamos que el costo de oportunidad de sacar 6 hectáreas no era tan grande, bueno, hicimos ese encierre. Ya
casi enseguida empezamos a ver cómo empezó a evolucionar la vegetación. Ven que los suelos son salinos sódicos, son bastante difíciles de colonizar, pero de a poquito y en muy pocos meses empezamos a ver que la vegetación crecía fuera del agua y adentro de las lagunitas empezaron a hacer las distintas estructuras, algunas plantas de porte más alto, otros más bajos. Y la verdad que nos impactó la velocidad del cambio. Está bien que veníamos de seca y estaba empezando a llover, pero bueno, este año llevo 1.200, digamos, un promedio, no es que ha llovido una barbaridad. Y para mayo, esas cadenas de lagunas que veían ustedes, antes muy notables, ya estaban totalmente colonizadas. Así que cuando baja el agua termina el barrito, pero pequeños ecosistemas muy útiles para la biodiversidad. Y con eso nos cayó la fecha y dijimos, pará, esto no es solo biodiversidad, acá está la oportunidad de la ganadería regenerativa. Y entonces en este año ya el encargado nuestro de la ganadería ya hizo el curso OBIS. Este, También nos sumamos al grupo de Fernando de Regeneración con Mirada Empresarial para aprender un poquito más rápido. Como se ve, esa zona clausurada hoy, todavía se sigue viendo el rectángulo de la diferencia de 3 semanas de encierre, que vuelve a reforzar lo de la ganadería regenerativa, que el cuándo pones a descansar es importante. Esto fue totalmente al azar, por una visita de mis compañeros de jardín. Este, Estamos encarando, y este es lo que es el resto del lote. Estos ya son fotos más actuales, fines de octubre. eh, y no es sin querer, el que está parado ahí es mi representante del Banco Galicia, que le estoy vendiendo proyecto, a ver si conseguimos más sponsor. Pero, ¿se acuerdan la foto inicial que le mostré, el estacionamiento, ¿no? Este es el mismo lugar 10 meses después, ¿no? Pero nos súper entusiasma que sobre una superficie muy grande, y no les cuento, cuando hay biodiversidad, hay humedad, está la gente linda, ¿no? Enseguida se vienen y empiezan a monitorear, a aprender, y, y la verdad que sí, 15% del campo es esto. A eso le sumamos tanques australianos, tenemos 10 repartidos en el campo, muchas veces al lado de una vía vegetada. Ya estamos dejando los bordes de las vías vegetadas hace varios años sin intervenir para dejar que vengan las especies autóctonas que queremos. También hemos preparado 2 zonas de bordes agrícolas a los chacos santiagueños, esperando intervenirlas. No las pudimos intervenir por la seca, digamos, pero la idea es utilizarlas, y eso es suelo agrícola de primera. Eh, la, Como mencionó Jimena hoy, el tema esto de los tanques me trajo el aprendizaje que habían visto que todos los monitoreos en época de seca, justamente los tanques australianos pasan a ser a veces el único lugar donde hay agua en un campo. Y si cargamos la máquina pulverizadora y el contratista nos deja los bidones ahí adentro, pasan a ser una trampa mortal. También es una trampa mortal para los mamíferos, que el único lugar que tiene agua van ahí, se caen y no pueden salir, y te genera también un tema de contaminación de agua. Y cuando uno empieza a mirar los tanques de campo, muchas veces están al lado de una vía, en una ensenada grande o contiguo a un monte, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar los tanques distintos? Me acuerdo en el 23, este era un tanque que a mí me daba vergüenza, y a Jimena dije, mira, perdón, pero este es el único que me quedó por limpiar, la foto de la izquierda. Y estaban fascinados, dijo, no, esto no se toca, esto. Encontramos toda clase de aves, hay una especie de ave que hace el nido arriba en el junco, pero bueno, entonces acá quedó en el campo clarísimo que eso no se toca, pero bueno, 2 años después no es el mismo ambiente. No lo intervinimos, no hicimos nada, tampoco se mantuvo esa condición que era tan buena, ¿no? Entonces surgió esta idea, che, necesitamos pensar los tanques de una manera más sostenible. También dejamos de fumigar todo lo que es alambrados. Tenemos mucho alambrado porque hacemos mucha ganadería en lotes agrícolas, sobre cultivo de servicio, así que
los alambrados están para quedarse, pero tienen la potencialidad de ser corredores biodiversos, ¿no? O zona de nidificación para muchos insectos. Así que esto es lo que estamos dejando. Rápidamente avanza en la naturaleza cuando la dejas. A veces estas no son las mismas especies, pero estamos viendo qué podemos hacer con los alambrados para no tener que pulverizar y a la vez controlar malezas complicadas. Montes también. Me acuerdo que yo estaba muy contento con mis montes y cuando vino el equipo en el 21 dijeron, che, pero son todas exóticas, hay que hacer jardinería. Entonces, bueno, estamos para ver qué podemos hacer para ir reconvirtiendo los montes que tenemos en el campo y a la vez, a la izquierda son obviamente montes fracasados de lugares que queríamos hacer con especies exóticas y el tema es, bueno, veremos, vayamos a intentar de nuevo, pero vamos con otras especies. Y un poquito para terminar es, hoy en el campo estamos súper ansiosos de avanzar, en algunas cosas nos estamos mandando, estamos tratando de aprender con el que pueda, pero este es un escenario bastante típico de equipo nuestro, con distintos lotes, distinto historial. Tenemos las vías vegetadas, que hago la flecha a propósito en el sentido contrario para diseminar la biodiversidad de los bajos hacia las zonas agrícolas. Tenemos tanques australianos como parches y puntuales de biodiversidad. Tenemos alambrados para empezar a conectar las vías entre sí. Justamente acá la próxima vía está un poquito más largo, más lejos. Así que bueno, monte nativo queríamos poner en esa esquina donde no tenemos vía vegetada que ingrese, lo podemos complementar con las franjas florales. Ahí están las franjas hoy que les mostré en la foto, tenemos que saber qué hacer. Me queda este vacío que hay que ver después con qué lo llenamos, porque ya hay jardines rústicos y hay otro tanque, ¿no? Entonces uno empieza a ver cómo puede empezar con distintas cosas a generar el entramado de parches y corredores. Y la idea es, bueno, manos a la obra. Pero termino con lo dejé último, pero en realidad fue lo primero. Fue lo primero cuando hicimos la jornada en el campo, que Romina me tocó mi grupo y me dijo, ya que estamos hablando de biodiversidad y tu parque parece una cancha de golf lleno de especies nativas, exóticas, ¿viste? Me hizo ruido y no me sentí muy incómodo. Y entonces, como empezó a llover en primavera pasada, este otoño dijimos, arranquemos. Y dejamos de cortar, tiré casi un 25% de los parques, nos ahorra un día por semana, hombre, máquina, combustible, emisiones, monóxido de carbono, este, y estamos yendo como nos va. Nos estamos lanzando, obviamente, transicionando de un ambiente totalmente intervenido por 70 años con especies este, de césped, bueno, tratar de darle un poquito otra mirada. Y, y el primer impacto que vemos es que genera una discusión distinta con cada uno que viene al campo, ya sea las visitas que tenemos con los colegios todos los años, el del banco, el de Telecom, el proveedor, y está generando un interés, digamos, en el tema, y además lo vimos como una especie que podría llegar a ser el vivero para reproducir las especies nativas que nosotros queremos, porque está en un ambiente más controlado, no en zonas productivas. Así que bueno, es un continuo aprender y seguimos dando la vuelta. Y estamos ansiosos de ver cómo seguimos y cómo nos alineamos entre todos, ¿no? Ver cómo repartimos la carga, las ideas, quién ataca. El INTA hoy está proponiendo hacer tres tesis en el campo. Uno es de Pilar, que es la bajada directamente de cómo priorizamos todas estas ideas. No se puede hacer todo. Veamos qué hace más sentido, veamos qué hace sentido complementar con los otros campos que están en la región, no superponernos, digamos, en las acciones. Mariana, que está acá, va a hacer tesis bien enfocado en el tema de los tanques australianos.
a ver qué tenemos que estar mirando, porque además hay muchas situaciones de tanques distintos. Y después Anaí va a hacer otra tesis ligado más que nada este, a los insectos del suelo en zonas productivas, no, y cerca o no de zonas intervenidas. Así que con muchas ganas de seguir trabajando y ver cómo seguimos y nos complementamos. Muchas gracias, Michael. La verdad que siempre es lindo escucharte y bueno, es motivador también ver sentir y escuchar las ganas que le pones a todo. Y bueno, agradecerles a todos la participación y abrir ahora un espacio para que intercambiemos sugerencias, dudas, eh, para, para empezar a ver cómo proyectamos el año que viene. Sí, Sí, Mati. Matilde. ¿Cómo andan? Muy bueno el espacio, excelente, Michael, ¿eh? La verdad que fantástico porque además te lo viene y te lo plantea, lo digo en términos del proyecto, te lo plantea un pibe que es súper productor y eficiente, o sea, no es alguien que podría tildarse de ambientalista, ¿no? Que es la primera, bueno, te estás convirtiendo en algo así. No, para nada. Pero excelente la presentación porque es una bajada a tierra fantástica y quiero reforzar un concepto que dijo al principio que después inicialmente se lo escuché a Jimena en casa. Es esto de cuando hablamos de desperdicios, ¿no? De zonas de desperdicio y en definitiva es en qué contexto es un desperdicio, porque es un desperdicio tal vez desde lo productivo, pero puede y tiene normalmente una potencialidad ambiental enorme. Eso resonó muchísimo en el grupo nuestro cuando vinieron las chicas. El asesor lo tomó y dijo, che, esta mirada puede ser una llave, una puerta de entrada muy grande hacia aquel que dice, che, yo quiero avanzar, pero en realidad no quiero resignar producción, cuando en realidad es al revés, ¿no? Así que muy bueno, gracias y gracias por estar pensando la segunda etapa que es súper necesaria. Gracias, Matilde. Fernando. Sí, también felicitarlos, chicos, por todo esto. A Michael ya lo tuvimos la suerte de felicitarlo personalmente cuando fuimos de visita, que está buenísimo lo que hacen en la Sofía. Eh, Me quedo con la gran noticia, porque para todos los que hacemos este grupo CREA de Regeneración con Mirada Empresarial era re importante, así que creo que tenemos había del CREA había tres que estábamos ya en Bioagro, pero todo el resto es como que se había quedado afuera y se moría de ganas por entrar, así que digo, primero una excelente noticia para el 2026, así que gracias. Segundo, cuando ustedes decían esto primero, creo que todas esas empresas están requete contra dispuestos a hacer la inversión en el monitoreo, pero más allá de todo eso, también es re interesante el proyecto para empresas comerciales que se quieren sumar a todo esto. No sé cómo es como la política porque entiendo que muchas veces está sponsoreado por VAS, no sé si esto sigue, si están abiertos a decir, che, sumar otras empresas para generar fondos, para tener masa crítica y poder ofrecérselo más barato a otros miembros. No sé si fuese necesario, creo que hay como una oportunidad. Así que también como dejo esa pregunta por un lado. Y por último también, cuando hablabas, Mayra, de la plataforma, Ujú. eh, que también, digo, no sé si va a ser una plataforma dentro de CREA, pero creo que la información que estamos juntando en InvioAgro es requete contra valiosa. Hay que ver si vale la pena decir, che, lo hacemos por fuera para que nos den gratuitamente la plataforma o nos quedamos con el tesoro y lo desarrollamos solos. Nada, creo que por ahí es mucho más, te dejo las ideas más, Guille, Ujú. para que las peloteemos cuando quieras. Eh, pero creo que hay mucho tesoro
no tengo claro dónde está el equilibrio de decir, che, sumemos y metamos gente al ecosistema o no, y dejémoslo más ecuánime dentro del movimiento, que sabemos que también tiene sus ventajas. Y después, más allá de felicitarlos con todo, me quedó de repente una inquietud que no sé cómo bajarla, pero creo que esto tiene también un costado que no estamos llegando, que podría estar bueno pensarlo, que es cómo involucramos a la gente del campo en todos estos manejos. O sea, por ahí lo hago desde la experiencia propia, que por ahí uno está. Ya hubo una gran capacidad de traducción cuando empezamos a trabajar junto con los del INTA y tuvimos que aprender Ujú. nosotros de un montón de cosas que yo sigo. Hay muchas frases como que digo que había plantas que eran mugre y de repente eran lugares para que vengan los visitantes florales y todas las cosas que yo mismo he aprendido, pero en esto cuando lo veía Michael que hablaba del alambrado, qué hacer con el alambrado, hay un montón de cosas que pasan en el campo que decís, che, yo tengo claro que lo tenía que cuidar y de repente vino el mosquito y limpió el pulverizador en el tanque y vos decís, no, es como justo, ¿cómo hacemos para que ya avanzando en la traducción del científico del INTA, que nosotros estamos aprendiendo un montón y que lo tenemos que llevar a nuestro lenguaje cotidiano, que eso también pueda bajar a la gente del campo, ¿no? Digo, yo creo que ahí hay una posibilidad difícil, un escalamiento quizás en otra dimensión, pero decir, che, Ujú. ¿cómo hacemos para en sencillo compartírselo a la gente que vive todo el día en el campo, que diga, che, tené cuidado con esto? Creo que el cuidado de la biodiversidad es mucho más sensible y mucho más complejo, que entonces está bueno que toda la gente que esté ahí esté Sí. como consciente y convencida para poderlo cuidar mejor, ¿no? Digo, no solamente el empresario, Ujú. sino por ahí es una segunda o tercera jugada, pero nada, lo quería compartir para que también lo tengan en la cabeza, que quizás los talleres de concientización, quizás tendríamos que bajarlo a una escuela de Sí. encargados, o digo, no sé cómo, pero creo que ahí hay también algo para hacer. Y por supuesto, mil gracias por todo esto. Gracias, Fernando. Sí, con respecto a esto último que mencionás, nosotros siempre abrimos, digamos, las puertas para que todo el personal del campo se involucre en el proceso. Por lo menos así lo deseamos. A veces se puede, otras veces no, pero por ejemplo en los talleres pueden participar, eso sería espectacular, que las distintas personas o quienes ustedes consideren que por su rol es más importante puedan participar en los talleres, también puedan participar en los monitoreos durante las visitas de los técnicos y los muestreos. Ahí también hay una capacitación in situ y una sensibilización. Por ejemplo, ahora en Chaqueña, nosotros para la implementación de las estrategias, además de trabajar con el productor y con alguna figura más importante como encargado del campo, estamos trabajando con el resto del personal. Hicimos capacitaciones, mantenemos una comunicación también fluida con ellos, les compartimos los planes de trabajo, y para los monitoreos tenemos coordinado la colocación de las trampas junto con estas personas. También se habló sobre el tema de las fumigaciones. Por ahí como eso se terciariza muchas veces, bueno, ahí queda como un vacío, ¿no? Que a veces nosotros no podemos abordar o no podemos llegar a cubrir ese espacio, pero sí, quizás en talleres o en instancias que tengamos de sensibilización y comunicación, ustedes puedan actuar como un intermediario para invitar, digamos, a estas personas a que participen de esos encuentros. Pero sí, me parece súper valioso que lo traigas a debate. Y con respecto a las otras, no sé, Guille, si querés dar respuesta, no sé si se congeló Guille, creo, ¿no? Sí, se congeló No, o estaba pensando un montón, no sé. no, estoy ahí, apago la cámara. ¿Me escuchan ahí? Sí, Lo sí, estoy Guille, escuchando. Estoy bien. escuchando atentamente.
Respecto a lo primero que mencionaste, Fer, todo es posible. Siempre la idea es, acá el compartir para mejorar eh, está a la orden del día. Así que eh, la idea, esto es una clara red, no, siempre que se aporte pueden sumar, así que seguramente puede pasar que tenemos que ir también en esto puntualmente en los de escalamiento, lo que me preocupa es que sea, eh, primero que sea útil, que sea atractivo y y que se mantenga en el tiempo. Y seguramente va a haber interesados externos que quieran aportar económicamente, puede pasar. No quisiera que se condicionen acciones en este caso, solo sí está el financiamiento externo. Eso es algo que me preocupaba, pero seguramente va a haber interés. De hecho, ayer lo hablaba con el equipo de desarrollo institucional. Dice, esto está buenísimo, seguramente va a haber alguien que quiera tener una presencia ahí, etcétera. Así que se ve, se irá construyendo, ¿no? Primero el primer foco y seguramente los volveremos a molestar y les preguntaremos porque son nuestro gran soporte. No vamos a lanzar, no vamos a lanzar, y eso es compromiso, no vamos a lanzarlo sin haberlo pasado nuevamente por los que ya han estado para que nos den un feedback. Y bueno, veremos cómo camina. Con que se sumen 10 nuevos ya es un golazo. Tengo 8. Listo, ahí está. Por eso pensé que tenía uno más, por eso te tiré el día. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse y por su tiempo. Disculpen que nos extendimos unos minutitos más. Igualmente, si alguno más tiene algún comentario, alguna duda, eh, podemos quedarnos unos minutitos. Igualmente también quedó grabada la reunión para después poder compartirla, mismo quizá con, con el resto del personal de cada uno de los establecimientos también puede llegar a ser de utilidad por si quieren comentarle acerca del proyecto. Y, y bueno, muy felices fiestas también que ya estamos cerrando el año. Hasta luego, muchas gracias. Buenísimo, chicas, gracias y chicos. Bueno, Gracias y muchísimas, buen año. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias muchísimas a gracias. Felices ustedes. fiestas para todos. Felicidades. Felicidades Felices para fiestas. todos.